Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a Filemón. ¿Ya? Filemón en el Nuevo Testamento. Podemos ir a Hebreos, al capítulo 1, y retrocedemos una página. Demos lectura a esta carta, que no es muy larga. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, no por decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Dios bendito, Señor, nos presentamos delante de ti en humillación, Señor, buscando tu sabiduría, tu paz, tu perdón, Señor. Rogamos, Padre, que nos limpies con la sangre de Jesús. Guíanos a entender qué es lo que hoy nos quieres decir, Señor, a cada uno. En el nombre santo de Jesús, amén. Bueno, algunos antecedentes entonces de esta carta. La escribió Pablo, ¿no? Le escribió a Filemón. Se cree que Filemón era del grupo de los 70 que fue enviado por Jesús inicialmente. Y en esta carta vemos que
Pablo está abogando por alguien. Ese alguien es Onésimo. Si fuera Enésimo, podríamos decir un nombre que significaba un número, algo así, Enésimo. Pero es Onésimo. Y Onésimo tiene un significado, quiere decir con propósito, útil, sirve para algo. Y es como que un juego de palabras cuando le dice que antes era inútil, pero ahora ya es útil para ambos, ¿no? Para Filemón y para Pablo. ¿Qué idea se nos viene a la mente cuando hablamos de esclavo? Quizás alguien que está privado de libertad, ¿no? Alguien que no puede hacer su voluntad. Quizás por la historia, tal vez por las películas, etcétera, podemos imaginarnos que los esclavos tenían cadenas, tal vez, ¿no? O que eran maltratados, que su vida no valía mucho, que eran vendidos y comprados como objetos. Y también que no tenían ningún derecho. El amo podría matarlos si quería, porque eran como un objeto. ¿Es más o menos esa la idea que tenemos de esclavo? Creo que sí, ¿no? En general creo que tenemos esa idea de los esclavos. ¿Por qué la gente era esclava en esa época? Durante las distintas épocas de la historia de la humanidad han habido esclavos, hasta prácticamente oficialmente hace poco más de un siglo, pero extraoficialmente aún hay esclavitud en África y en algunos lugares. Este hermano, Filemón, tenía un esclavo, por lo menos. Ahora, ¿por qué eran esclavos en esa época? ¿Quiénes eran esos esclavos? Habían algunas leyes. Por ejemplo, eran esclavos aquellos que habían nacido de esclavos. Los hijos de una familia que estaba en esclavitud eran esclavos. Si el padre era libre y la madre esclava, el hijo era esclavo. También eran esclavos los que habían sido vencidos, no siempre, pero muchas veces, los que habían sido vencidos en batallas. Y una razón también por la que la gente solía ser esclava entre los judíos era que había contraído deudas impagables. Entonces, cuando alguien se endeudaba y no podía pagar, como decir ahora, entraba en bancarrota, no tenía nada más que dar, entonces era vendido como esclavo para pagar aunque sea un poco de aquello que había perdido o defraudado. ¿Cuánto costaba un esclavo? ¿Alguna idea de cuánto será que costaba? Según cálculos, en esa época, comparando lo que costaba un jornal de trabajo, más lo que costaba la comida, la vivienda, ese tipo de cosas, han hecho una aproximación a la época actual. Más o menos 120.000 euros a nuestro tiempo, ¿no? O sea que no era un buen esclavo, uno que sea educado y que pueda mantener la casa como un mayordomo, más o menos costaba eso. Así que
los que no tenían condiciones de mantener un esclavo o comprarlo siquiera no tenían esclavos, ¿no? En esa época, en ese lugar, no me estoy refiriendo a otras épocas y en otros lugares, en ese momento de la historia entre los judíos. El dueño, bueno, la Biblia tiene reglamentaciones para la esclavitud, ¿no es cierto? No las vamos a analizar ahora, pero tenía ciertas reglas para mantener esclavos. Entre esas, tenía que ser alimentado y cuidado por el amo. Pues no lo podía descuidar y tenía que tratarlo como a una persona, no como un animal. Entonces, el que Onésimo haya sido esclavo de Filemón, posiblemente nos da a entender que no era maltratado. Más aún, si Filemón estaba entre ese grupo de enviados por el Señor Jesús. Es más, algunos heredaban los esclavos. En el caso del ser humano, ¿será que en algún momento nosotros llegamos a un punto en el que tenemos que vendernos o nos vendemos a algo o a alguien? ¿Que quedamos prisioneros? ¿Que no podemos liberarnos? Por ejemplo, cuando hay un vicio, ¿no? A veces uno queda preso de un vicio y no puede dejarlo. Queda atrapado en él. Algunos se involucran en pandillas y no pueden salir de la pandilla bajo pena de ser, en algunos casos, incluso asesinado o su familia. Y así hay muchas formas de esclavitud. En este ejemplo que vemos a Pablo intercediendo por Onésimo, Pablo estaba en la cárcel ya, en Roma. Y Onésimo dice que le ha servido muchísimo, ha sido como su hijo. Dice, lo he engendrado, mi hijo, lo he engendrado en prisiones. No era su hijo de carne, ¿no es cierto? Era su hijo espiritual. Quiere decir que él se convirtió con Pablo mientras estaba en la prisión. Tal vez no en Roma necesariamente, pero sí había llegado a estar preso en Roma también. Y ahora lo está devolviendo. Y le dice, tienes derecho, es tuyo. Pero, si por mí fuera que se quede y me ayude, como lo ha estado haciendo. Pero es tuyo, o sea, es legalmente tuyo. Ahora yo te pido que le trates, te podría ordenar, ¿no? Estoy parafraseando, pero te pido, para que sea voluntario, que lo trates como si fuera yo mismo. ¿No es cierto? Además le dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Conforta mi corazón en el Señor. O sea que Pablo, en otras palabras, está firmando un cheque en blanco, ¿no? Le dice, lo que te haya hecho, porque este esclavo se escapó y la pena por escaparse, si el dueño quería, era la pena de muerte, o le tenían que poner con un hierro candente en la frente, según la ley de ese momento, en ese lugar, una F de fugitivus, quería decir que se había escapado. Y por la
historia podemos ver que no, que Filemón sí lo recibió, y lo recibió como hubiera recibido a Pablo. Es más, ambos fueron a predicar el Evangelio y aún fueron mártires, ¿no? Pero en esta etapa lo que quiero es que nos centremos en el hecho de que Pablo está poniendo su mano al fuego prácticamente y le dice, trátalo como a mí. Si te debe, yo voy a pagar. Yo me hago responsable. Cuando hemos sido vendidos al pecado, dice la palabra, recuerdan, ¿no es cierto? Dice que somos vendidos al pecado. ¿Quién nos ha vendido? Nosotros. Por nuestra propia voluntad nos hemos vendido al pecado. Hemos llegado a ser esclavos del pecado. Hemos llegado a ser esclavos del pecado. Luego llega un momento en nuestra vida en el que el Señor toma la iniciativa y nos dice, estoy leyendo Colosenses 1:16, ¿ya? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, ¿no? Él es el que está ahí arriba, Él es el creador. Por Él ha sido hecho todo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. El primero nos muestra que está en lo máximo, ¿no? Él es realmente quien tiene dominio sobre todo. Y a continuación nos dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. O sea, pleno en todo sentido, ¿no? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, a través de ese ser supremo, Jesucristo, al Padre, dice, le ha agradado, Él ha querido que así sea, que en Él habite toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, ni siquiera que Él, interceda, abúénense o algo, ¿no? No, mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En este caso de Filemón y Onésimo, ¿había una relación quebrantada? Había, porque este esclavo se escapó. Quién sabe, se llevó incluso algunas cosas, porque Pablo le dice, si algo te ha defraudado, etcétera, a mí me lo vas a, yo te lo voy a pagar, cóbrame a mí. Es decir, que no se fue en buenos términos, ¿no? Se fue huyendo. Ahí había una relación rota, muy importante. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Él paga el precio de la reconciliación. En el ejemplo que acabamos de ver en Filemón, ¿quién paga el precio de la reconciliación? Pablo, ¿no? Él está siguiendo el ejemplo, el modelo de Jesucristo. Él está pagando,
está comprometido. Todo el bien que le hizo a Filemón lo está poniendo para garantizar a Onésimo. Si tuviéramos que identificarnos con uno de estos dos personajes, tres personajes, Filemón, Pablo, Onésimo, ¿con cuál nos identificamos de manera más cercana? No me lo digan, pero piensen, yo soy como Onésimo, o yo soy como Filemón, o yo soy como Pablo. O quisiera. Bueno, somos Onésimos y también somos Filemones. Y también podemos actuar como Pablo. Jesús nos enseña, nos ha dado una clara, pero muy, muy clara enseñanza, que el prerequisito para recibir perdón es perdonar. Para recibir perdón, debemos perdonar. ¿Cuál es el inicio de la vida cristiana? Arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Arrepentirnos, no solo arrepentirnos, es arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados. Y no solamente pedir perdón, sino en los casos en que haya la posibilidad de restituir también un monto de dinero y luego dice, vea, me he convertido a cristiano, entonces ya no te voy a devolver porque ya te he pedido perdón. No tiene sentido, debes restituir, ¿no? Y esa es una muestra de arrepentimiento genuino. En el Padre Nuestro dice, ¿no? Perdónanos nuestros pecados, porque también perdonamos a los que nos deben. Pedro también se le acercó al Señor y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuántas les dice el Señor? 390, no. 70 veces 7. No porque sea 490, sino porque es ese número perfecto, el número 7, ¿no? O sea, sin contar las veces. Entonces, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere el Señor Jesús de mí? De ti. 2 palabritas, que perdone. ¿Se cree o no? Quiere reconciliación. Quiere reconciliación. Así como el Padre dice, a Él, el Padre ha querido reconciliar a todas las cosas consigo mismo por medio de la sangre de Cristo. Del Ser Supremo, del Ser más perfecto e inocente que pisó la tierra. Y esa sangre se ha derramado por ti, por mí y por aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Pero si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. El máximo ejemplo de reconciliación. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mismo Señor Jesús, ese ser perfecto que está en lo máximo, resulta asesinado por su creación. Y en ese momento sus sentimientos no han sido de
venganza, de resentimiento, sino de amor. Perdónalos. Y ese es el ejemplo que nos ha dejado en este tiempo que en muchos lugares se celebra la Pascua, la resurrección de Jesús. Para resucitar primero tuvo que morir, y morir de una forma horrible. Y en ese momento ha perdonado. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué enemigos tenemos? ¿A quién debemos perdonar o a quién debemos pedir perdón? La reconciliación va en doble sentido, ¿no es cierto? El que pide perdón, pero también está el que otorga perdón. ¿Será que cuando a Jesús le estaban clavando en la cruz, le pedían perdón? No. Pero así los perdonó el Señor, aunque no le pidieron perdón. Ese es el modelo a imitar. Nosotros debemos perdonar. Yo sé que es difícil y que en algunos casos es difícil y que, claro, cuando uno dice igualándose a Jesús, Él es nuestro modelo, pero también debe pedir perdón. Si no, no va a recibir perdón. Y tal vez en vano hasta va a la iglesia porque dice, Jesús me ha perdonado. ¿Y tú has perdonado? No, eso nunca voy a poder perdonar. Entonces, quizás no está tan bien esa relación con el Señor. Ahora, ¿por qué la gente es enemista? ¿De dónde vienen los pleitos? Bueno, hay muchas razones, ¿no? La Biblia menciona varias, entre esas las pasiones, etcétera, pero muchas veces, aún hasta los malentendidos. Yo creo que en algunos casos he hecho renegar a algunos conocidos, hermanos y otros que no eran hermanos, porque no les he saludado. Tal vez me he pasado por su lado sin saludar. Y les pido perdón porque a veces estoy muy distraído y no veo muy bien también. Otras veces uno se enoja porque, no sé, el jovencito no le trató con respeto, etcétera. Aún en la iglesia suceden esas cosas. En un estudio se ha analizado y dice que en nuestra comunicación, 7% de lo que comunicamos es verbal, 38% vocal, tono, matices y otras características, y un 55% a través de señales y gestos, es decir, nuestro lenguaje corporal, que es leído por otra persona y aún puede ser ofensivo. Pero no solo eso, ¿no? También uno se pelea realmente, puede agredir y ser agredido. Puede que le roben, puede que lo maltraten, que le golpeen. Hermano, quiero que pienses ahora en quién debes perdonar. Tal vez es un hermano, tal vez es tu padre, tal vez es un conocido, tal vez la persona de quien menos esperabas algo malo es con quien ahora has quedado distanciado. Entonces vamos a usar nuestra mano izquierda y vamos a enumerar, espero que no necesitemos más de 5 dedos, ¿a quién debemos perdonar? En este momento piensa, querido hermano, querida hermana, ¿quién está en tu mente que sientes que no has perdonado aún de corazón?
Bueno, si necesitan más dedos, entonces puedes usar los dedos del pie izquierdo. Y ahora piensa en la mano derecha, con los dedos, ¿a quién debes pedir perdón? No disculpas, perdón. Y no, si te he ofendido, entonces perdóname, eso es como decir, no te he ofendido, creo que debe ser que tú has creído, yo no te ofendí, no quería. No, perdón, he hecho tal cosa, he dicho tal cosa, he hablado a tu contra, a otra persona, algo así muy concreto, bueno, tal vez no le digan así, pero es por cosas concretas, ¿no? O te he visto con soberbia, no sé, ¿qué cosas podrían haber roto la relación? En la mano derecha, ¿a quién debemos pedir perdón? Ojalá no necesitemos tantos dedos, pero pueden usar los del pie derecho, más. Y en la mano izquierda, ¿a quién debemos perdonar? Como dijo el Señor en la oración del Padre Nuestro, que nos perdone, así como nosotros perdonamos. Vamos a darnos un minuto para pensar en esas personas a quienes debemos pedir perdón y a quienes debemos perdonar. Espero que el Señor nos esté hablando ahora, que podamos identificar. El Señor quiere reconciliarse con nosotros. Eso dice su palabra, ¿no? Al Padre, en Colosenses, Él ha querido reconciliar todas las cosas consigo mismo. Reconciliémonos con el hermano, con el prójimo y con el Señor Jesús. Bendito Señor, al igual que el Hijo pródigo, nos acercamos delante de ti para decirte, he pecado contra ti, pero primero contra Dios. He pecado contra Dios y contra ti. Es como el Hijo pródigo se ha acercado a su Padre. Nos acercamos así, Señor, pidiéndote que perdones nuestros pecados, que nos des la ocasión, la posibilidad de restaurar las relaciones con aquellas personas que hemos ofendido, que tengamos la conciencia de que fue así, y también con las personas que nos han ofendido y quizás ni lo saben, o quizás sí. Señor, danos la oportunidad de restaurar esas relaciones y confiadamente decirte, Señor, perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. Alabado sea tu nombre sobre todo. Gracias, Jesús, por derramar tu sangre preciosa. Y aún en esos momentos terribles, perdonar a quienes te estaban crucificando. Ayúdanos a parecernos más a ti. Bendito sea tu nombre.